Shalom Rahim, Shalom Javerín. Bienvenidos todos a la lectura del Sagrado Zohar. En esta ocasión, mis amados Sajín, estamos en la Parashá Shemini, conforme al Sagrado Zohar. Amén. Sean bienvenidos todos. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. Vamos a comenzar con el tema, mis amados Sajín. El hombre fue creado por la Torah. Mis amados Sajín, el rabino Yisaj dice que los hijos de Israel son bendecidos porque Elohim les dio la Torah y que el hombre fue criado por ella. El rabino Hillá dice que la Torah escrita y la Torah oral preservan al hombre en este mundo. El rabino Shimon explica cómo la Bet, la letra inicial de la Torah, muestra cómo la Torah está abierta para recibir a una persona y unirse con ella por un lado, pero si camina por el otro, tiene un lado cerrado. Se profundiza, mis amados Sajín, en el significado profundo de la letra Bet. Aprendemos, mis Sajín, que todo aquel que estudia la Torah es amado por encima y por debajo, pero aún más lo son quienes la estudian por la noche. Más tarde por la mañana todos los juicios se rompen. Y sucedió al octavo día. Vaikra 9:1. Rabí Yisaj abrió la discusión diciendo: cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Elohim gritaron de alegría. Job 38:7. Baruch sea Israel, porque el Kadosh, bendito sea, les ha dado la Kadosh Torah. La alegría de todos, la alegría del Kadosh, bendito sea, y el lugar donde él camina. Como está escrito, y yo era su deleite cada día. Mishle 8:30. Toda la Torah, Misajín, es un solo nombre sagrado del Kadosh, bendito sea. Por la Torah fue creado el mundo, como está escrito. Entonces yo era para él como un niño de pecho. En hebreo es Amun. No se pronuncia Amun, sino Uman, que literalmente significa artífice, pues fue su instrumento de arte para la creación del mundo. Y el hombre fue creado por la Torá, como está escrito. Y Elohim dijo: hagamos al hombre. Bereshit 1:26. Escrito en plural, Misajín, el Kadosh, bendito sea, le dijo a la Torá: quiero crear al hombre. Ella respondió: este hombre está destinado a pecar y provocarte. Si no eres paciente con él, ¿cómo podría resistir? Y él le respondió: tú y yo lo sustentaremos en el mundo, pues no me llaman paciente sin razón. Rabí Hillá dijo que la Torah escrita, que es Seirampin, y la Torah oral, que es Malhut, establecieron al hombre en el mundo, como está escrito: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escrito en plural. Rabí Yossi dijo que de ese verso aprendemos lo que ya ha sido dicho, literal, por ellos. Coelet 2:12. Por ellos. Sin duda, Misajín, en plural, son la imagen y la semejanza quienes han hecho al hombre una imagen. Por el principio masculino, que es Eirampin, llamado imagen, Mashiach, y semejanza por el principio, que es femenino, que es Malhut, llamado semejanza. Malhut se llama semejanza, en hebreo es demut, que deriva de silencio, en hebreo es de mamá, pues no posee nada propio, salvo lo que recibe de Seirampin.
El alma del hombre, Misajín, fue creada de la unidad de Seirampin y Malhut. Por lo tanto, Misajín se dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso la Torah comienza con la letra Bet, número 2, igual a 2, pues alude a Seirampin y Malhut, Mashiach y Israel. Esto ya se explicó. Rabbi Isa dijo, ¿por qué la Bet está abierta de un lado y cerrada del otro? Bueno, él explica que cuando un hombre se aferra a la Torá, ésta se abre para recibirlo y unirse con él. Pero cuando la ignora y camina en la dirección opuesta, se cierra por el otro lado, como la Bet, como está escrito. Si me abandonan un día, yo los abandonaré a ambos. No habrá apertura hasta que regrese a unirse a ella cara a cara y nunca más la abandone. Por lo tanto, Misajín, la Torah primero se acerca a los hombres llamándolos. A ustedes, oh hombres, los invoco. Mishle 8:4. Y también ella da su voz en las plazas, clama en lugar principal de reunión, a la entrada de las puertas. En la ciudad pronuncia sus palabras. Mishle 1:21. Rabí Yehudá dijo, la Bet es una forma de dos techos y una línea que los une. ¿Qué significa esto? Un techo arriba representa el cielo, que es Seirampin, Mashiach, y el otro abajo representa la tierra, Malhut, Israel. El Kadosh bendito sea quien es Yesod, los une y los recibe. Rabí Eleazar dijo, hay tres luminarias sagradas supremas, es decir, tres líneas conectadas entre sí, que comprenden toda la Torah, abren las puertas a todos e influyen en la Emunaj, que es Malhut, y son como una casa para todos. Por lo tanto, Misajín se les llama una casa, pues las tres líneas de la Bet, que aluden a las tres columnas de Seirampin, son una casa, Bait. La Torah comienza, Misajín, por lo tanto, con esta letra, pues es una casa y un remedio para todo el Olán. Por lo tanto, Misajín, quien se ocupa en la Torah, es como si se ocupara en el Kadosh nombre. Hemos aprendido, Misajín, que toda la Torah es un solo y supremo Kadosh nombre. Y por ello, comienza con la letra Bet, pues comprende el Kadosh nombre. Es decir, Misajín, las tres va dentro del secreto escrito en los versos. Y fue, y vino, y se extendió. Esto está en Shemot 14, verso 19 al 21. Son las tres columnas de Seirampin y alude a los tres vínculos que influyen en la Emunaj, que es Malhut, Israel. Sí, pero ven y observa. Todos los que estudian la Torá y se aferran al Kadosh, benditos, están adornados con las coronas de la Torá y son amados por encima y por debajo. El Kadosh, bendito sea, les extiende su diestra, que es Gesén, con mayor razón aún quienes estudian la Torá, también por la noche, pues hemos aprendido que están asociados con la Shejinah y unidos a ella. Al amanecer, el Kadosh, bendito sea, los rodea con un hilo de gracia para hacerlos conocidos entre los seres superiores e inferiores. Misajín, cuando la Cajal de Israel, que es Malhut, y los que estudian la Torá se presentan ante el rey Serampín,
Todas las estrellas de la mañana prorrumpen en cánticos, como está escrito, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas, y todos los hijos de Elohim gritaron de alegría. Job 38:7. ¿Qué significa gritaron? Que en hebreo es yariu. Bueno, el significado es como está escrito. La tierra está completamente destrozada. En hebreo es roaj. Yesayaj 24:19. Existe el significado de romper, pues aquellos juicios llamados los hijos de Elohim son quebrantados. Todos ellos se rompen antes del amanecer, cuando la mañana se despierta en el mundo, lo cual es la iluminación de Gesed, de Seirampín, como está escrito. Y Abraham se levantó muy de mañana, Bereshí 22:3, y Abraham es Gesed. Por lo tanto, Misajín, todos los hijos de Elohim gritaron de alegría. Ay, me disculpa que estoy afónico, estoy mormado, le llaman así acá en la diáspora. Sí, estoy enfermito. Ay, ore por un servidor para que pronto tenga una refuah shelema, una sanidad completa y una restauración completa, amén. Porque tengo bronquitis, pero aquí estoy por la misericordia del Todopoderoso, llevándole esta lectura del Sagrado Zohar, amén. En esta parashá tenemos 119 capítulos aquí en la lectura del Sagrado Zohar, en la parashá Shimini. Por eso ténganme paciencia y vamos a ver hasta dónde llegamos, amén. Esperemos cubrirla toda, si el Todopoderoso permite que mi voz aguante, mi garganta, mis pulmones, amén. Siéntase cómodo y bienvenido, amén. Comenzamos con otro tema aquí en la Parashá Shemini. Este tema, mis amados sajín, se titula Sión y Jerusalén. Mis sajín, aprendemos que las bendiciones provienen de Sión para todos y que Jerusalén es bendecida por causa de Sión. Mis sajín, cuando Jerusalén es bendecida, todo el pueblo es bendecido. Recordamos que el arco iris alude al juicio y que no se debe juzgar a los demás. Misajín, cuando los hijos de los hijos son temerosos de Elohim, Kadoshin y Kadoshin, hay Shalom en Israel. El rabino Eleazar compara a los hijos de los hijos con las sefirot inferiores y dice que los hijos de Jese, Geburá y Tiferet, son los coronados y revividos por Binah, mundo espiritual, cuando los padres Jodma y Binah son coronados y bendecidos por Keter, la corona, la sefirá. Tras esta explicación, Misajín, los rabinos rezan, durante la cual una serpiente se enrosca alrededor de la mula del rabino Pinjas. La serpiente es entonces destruida por orden del rabino. Rabí Eleazar viaja por un camino cuando se encontró con Rabí Pinjas ben Yair y su burro que relinchaba. Rabí Pinjas le dijo, por la alegría en la voz del burro, veo que seguro me encontraré con alguien aquí. Al salir de la cima de la colina, vio a Rabí Eleazar acercándose y dijo, sin duda, el presagio de la alegría del burro se ha cumplido. Rabí Eleazar se acercó y lo besó. Le dijo, si quieres acompañarme y seguir mi camino, vamos juntos. Si no, sigue tu camino. Él respondió, en efecto, iba hacia ti y como te he encontrado, te seguiré y podemos ir juntos. Rabí Pinjas inició la discusión con el verso, desde Sión te bendecirá Elohim y verás el bien de Jerusalén. Tejilín 128, verso 5. Y pregunta, ¿por qué desde Sión? Responde, porque desde Sión, que es el Yesod de Malhut,
todas las bendiciones provienen para todos, como está escrito. Porque allí ordenó Elohim las bendiciones, incluso la vida eterna. Tehilín 133, verso 3. Por lo tanto, desde Sión te bendecirá Elohim, ya que desde allí emanan bendiciones para todo, y verás el bien de Jerusalén. Por amor a Sión, Jerusalén, que es Malhut, es bendecida, porque Sión es el Yexó de Malhut, y allí reside la misericordia. Cuando Jerusalén es bendecida, todo el pueblo es bendecido, todos los días de tu vida. Significa que el arco iris no se verá en tus días, como tampoco se vio en los días de tu padre. Rabbi Shimon ben Yochai, en cuyos días no se vio ningún arco iris, pues el arco iris alude al juicio. De esto está escrito: y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Lo que significa, Misajín, que durante todos los días de tu vida verás el bien de Malhut. No habrá juicios en ella. Y verás a los hijos de tus hijos, Tehilín 128, verso 6, quienes serán temerosos de Elohim, Kadosh y Kadoshim, y entonces Shalom al Israel. Paz a Israel. Es como decir que la Shalom sea con el rey para que nada le falte. Así pues, hay Shalom sobre Israel. Es decir, Misajín, sobre la cabeza de Seirampín, que se llama Israel. Cuando posee las tres primeras sefirot, que son el secreto de la cabeza, de Keter o Rosh, pues el nombre Israel tiene las letras Li Rosh, literalmente tengo una cabeza. Mientras haya Sadiquín en el mundo, habrá Shalom sobre la cabeza de Seirampín. Rabí Eleazar abrió la discusión con el verso: los hijos de los hijos son la corona de los ancianos, y la cabot de los hijos son sus padres. Mishle 17:6. Ya hemos explicado que la palabra hijo significa Jese, Geburah y Tifere de Seirampín, que son hijos de Jonma y Binah. Hijos de los hijos son las otras sefirot del rey, a saber, Nexá, Hud y Yexó, como está escrito: y todos sus hijos serán instruidos por Hashem. Yesayah 54:13, que alude a Nexá, Hud y Yexó. También está escrito: los preciosos hijos de Sión, es decir, Nexá, Hud y Yexó de Seirampín, que se combinan con Sión, es decir, Yexó de Malhut. Esto es como decir: y la cabot de los hijos son sus padres, lo cual significa que los hijos, Jese, Geburah y Tifere, solo son coronados a través de sus padres, quienes son Jonma y Binah, los padres de Jese, Geburah y Tiferet. De este verso, Misajín, aprendemos que los hijos, Jese, Geburah y Tiferet, solo son coronados y revividos por la corriente que corre, que es Binah. Cuando los padres Jonma y Binah son coronados y bendecidos por el Keter, como está escrito: y la cabot de los hijos son sus padres. Mientras caminaban, llegó la hora de la oración, así que desmontaron y rezaron. Mientras oraban, una serpiente se enroscó en las patas del burro de Rabí Pinjas, quien, asustado, lanzó 2 gritos. Al terminar de orar, Rabí Pinjas dijo: sin duda, mi animal sufre, pues está siendo castigado, porque más temprano ese día, mientras mis labios pronunciaban palabras de la Torá,
El burro me llevó por un lugar donde había estiércol. Por eso ahora sufre. Al levantarse, vieron a la serpiente enroscada en las patas del burro. Y Rabí Pinjas dijo: Serpiente, serpiente, ve y enróllate en tu propio nido. Ante esto, la serpiente se desprendió de la pata del animal y cayó en pedazos. Otro tema aquí en la Parashá Shemini, conforme a la lectura del Sagrado Zohar. Este tema se titula ¿Cuántos mensajeros tiene el Kadosh? Bendito sea. Mis amados Ajín, aprendemos que Elohim usa incluso a las bestias del campo como mensajeros para cumplir su misión. También designa a los Adikim para castigar a los malvados, pero ningún malvado de Israel castiga a otro excepto por accidente. Cuando Elohim da tranquilidad a un hombre, nadie está autorizado a herirlo ni a difamarlo. Cuando las acciones de los hombres son virtuosas, Elohim dispone que muchos protectores lo protejan. Pero cuando no lo son, el juicio se despierta sobre ellos y los de la izquierda se convierten en mensajeros para perjudicarlos. Rabí Eleazar nos dice que Elohim no quiere que los pecadores de Israel castiguen a otros pecadores de Israel, porque no provienen del lado izquierdo. Los hijos de Israel están a la derecha y las naciones idólatras a la izquierda. Rabí Eleazar dijo: ¿por qué el Kadosh, bendito sea, es tan particular con los Adikim? Bueno, respondió: en verdad lo es, y toma nota de todos sus errores, pues desea exaltar su santidad. Este burro no protegió mi santidad, por lo tanto fue herido. Y esta serpiente es un mensajero. ¿Cuántos mensajeros tiene el Kadosh, bendito sea? Y los envía a todos, incluso a las bestias del campo, para cumplir su misión, como está escrito: también enviaré entre ustedes bestias salvajes que les robarán a sus hijos. Vaikra 26:19. E incluso a las naciones paganas. Elohim traerá contra ustedes una nación de lejos de los confines de la tierra. Devarim 28:49. Rabí Eleazar preguntó: ¿acaso el Kadosh, bendito sea, hace de Israel también sus mensajeros? Bueno, él le respondió: sí. Él pone a los adiquín a castigar a los malvados, pero ningún malvado de Israel está puesto a castigar a otro, excepto cuando uno de ellos lo hace accidentalmente. Como está escrito: y si un hombre no acechaba, entonces Elohim lo permitió. Shemó 21:13. No acechaba, es preciso, pues no pretendía matarlo, sino que Elohim lo permite, para castigar a ambos, tanto al asesino como al asesinado. Rabí Eleazar dijo: ¿cómo usa el Kadosh, bendito sea, a tales hijos de Israel e idólatras como mensajeros? Le preguntó: ¿no te lo ha dicho tu padre? Respondió: nunca le he preguntado. Él abrió la discusión diciendo: cuando él está en silencio, ¿quién puede condenar? Job 34:29. Cuando él está en silencio, significa que cuando el Kadosh, bendito sea, concede tranquilidad a un hombre,
Nadie está autorizado a herirlo ni a difamarlo. Y cuando él oculta su rostro, ¿quién puede contemplarlo? Significa, Misajín, que cuando él retira su providencia vigilante de él, ¿quién puede velar por él para protegerlo? Entonces esos mensajeros vienen y lo dañan. Los caminos del Kadosh, bendito sea, son tanto para el hombre como para la nación, lo cual significa lo mismo para el mundo que para un pueblo o un individuo. Él explica sus palabras, venga y observe. Cuando las acciones de los hombres son virtuosas en lo bajo, la diestra del Kadosh, bendito sea, actúa para ellos en lo alto. Muchos seres amorosos, muchos protectores del mundo y protectores de los hombres, se presentan a la derecha y a la izquierda, para protegerlo del lado de Gesed y del lado de Geburah. Entonces, el lado izquierdo se somete y no puede tomar el control. Pero cuando las acciones de los hombres no son virtuosas en lo bajo, entonces el lado izquierdo, que es el juicio, se despierta sobre ellos, y quienes vienen del lado izquierdo se despiertan y se convierten en mensajeros para dañar a los hombres. Todos los que transgreden las leyes de la Torá reciben una marca en sus rostros a través de la cual son reconocidos por quienes se elevan del lado izquierdo. Por lo tanto, Misajín, las bestias, los idólatras y todos los que vienen del lado izquierdo son llamados mensajeros. En referencia a quienes llevan esta marca en sus rostros y se alzan contra ellos, aunque las acciones de Israel no sean virtuosas, todas provienen del lado derecho. La derecha es sometida como resultado de las malas acciones de quienes tienen la marca en sus rostros. Por lo tanto, Misajín, la misión está en manos de las bestias, los idólatras y todos los que son como ellos, siendo del lado izquierdo, no están en manos de un israelita, pues aunque un hombre sea malvado, aún así proviene del lado derecho, el cual es sometido por sus propias acciones. Un Israel pecador puede caer en manos de otro Israel pecador solo cuando el malvado no tiene intención de matarlo, ya que entonces no viene como mensajero, sino que ambos deben de ser castigados y purificados por su castigo. Rabí Eleazar preguntó, ¿de dónde aprendemos todo esto? Él respondió, son de la derecha y no se aferran a la izquierda, ni se mezclan con ella, pues ambos son hijos de Israel. Por lo tanto, ninguno puede ser mensajero de la izquierda para castigar al otro. Y así, en otro momento, cuando los malvados de Israel intentan matar, son expulsados del mundo. Rabí Eleazar preguntó, ¿de dónde aprendemos que si los malvados de Israel intentan matar, mueren? Bueno, él le responde, ven y observa. Piensa en el incidente de la concubina de Gae, aunque quienes vivían en Gae eran pecadores. El Kadosh, bendito sea, no quiso que otros pecadores de Israel los castigaran. Por lo tanto, muchos de ellos cayeron una y otra vez en las primeras batallas, hasta que todos los pecadores que vinieron a castigarlos perecieron. Y solo quedaron los más adiquín, pues ejecutaron la obra con mayor propiedad,
aunque son sadiquín en una época en que los mundos se consideran uno. Cuando el mundo inferior se comporta como el superior, solo se les da permiso a algunos, es decir, a los que vienen de la izquierda, que son las bestias y los idólatras. Porque cuando el mundo inferior se comporta como el superior, las ramas de la derecha no pueden ser las mensajeras de las acciones de la izquierda, es decir, matar y castigar, porque estas misiones de arriba nunca cambian. En la época de las batallas de la concubina de Gibea, los mundos no estaban equilibrados, uno a semejanza del otro. Por lo tanto, los adikim podían matar y castigar, aunque tal cosa nunca sucede arriba. Por lo tanto, Misajín, los pecadores de Israel no son los mensajeros del rey para castigar a otros pecadores de Israel, porque no provienen del lado izquierdo, como en la parábola de ciertos hombres que ofendieron al rey. Un oficial fue encargado de arrestarlos y castigarlos. Un hombre astuto entre ellos fue y se mezcló con el personal de un oficial. El oficial lo detectó y dijo: ¿Quién te dijo que podías unirte a nosotros? ¿No eres uno de los que han ofendido al rey? Serás castigado primero. Entonces lo capturaron y lo mataron. Así que Israel proviene de la derecha y nunca se une ni se mezcla con la izquierda. Cuando los malvados someten a la derecha con sus pecados, y la izquierda y todos los que provienen de ella despiertan para castigarlos, entonces, si un israelita de la derecha intenta situarse entre ellos, los reconocen y le dicen: ¿no eres tú uno de los que vienen de la derecha, que está sometido por los pecados de los malvados? ¿No eres tú uno de los que han pecado contra el rey? ¿Quién te permitió venir entre nosotros? Así que él es castigado primero. El Melech Shlomo les gritó: hay un tiempo en que un hombre gobierna a otro para su propio mal. Coelet 8:9. Para su propio mal, seguramente, Misajín, porque no es el mensajero del rey y no proviene de ese lado, es decir, de la izquierda. Rabí Elíasar dijo: ciertamente así es. Hemos aprendido, Misajín, que hay una derecha y una izquierda, que son misericordia y juicio. Israel está a la derecha y las naciones idólatras a la izquierda. Aunque Israel peca y es sometido, pertenece a la derecha y no se une a la izquierda ni se mezcla con ella. Por lo tanto, está escrito, Misajín: salva con tu diestra y respóndeme. Tehilín 60, verso 5. Pues cuando la diestra es exaltada, Israel que se une a ella es exaltado y coronado por ella. Entonces el lado izquierdo y todos los que provienen de él son sometidos. Como está escrito: tu diestra, Hashem, ha aplastado al enemigo. Shemó 15, verso 6. Y hemos llegado a otro tema, en la lectura del Sagrado Zohar, en la Parashá Shimini. Y este tema se titula: y aconteció que al octavo día. Mis amados Sajín, el rabino Eleazar habla del aceite supremo, la abundancia de Jonmá en Biná, que fluye hacia las 7 sefiró, y cómo esas 7 lámparas o luminarias, la sefiró, se encienden con él.
La discusión gira en torno a los 7 días y no saldrás de la puerta de la tienda de reunión durante 7 días, y luego al octavo día del sacrificio. Recordamos, Misajín, que los actos de abajo se reflejan en los de arriba. Aprendemos por qué Aarón ofreció un carnero y un becerro, y por qué el pueblo tuvo que traer un toro y un carnero. Ese día, Misajín, reinó la Shalom en todas partes, y el pecado del becerro de oro fue borrado. Pero más tarde, Nadab y Abiú volvieron a provocar la ira sobre el mundo, y leemos sobre las muchas maneras en que arruinaron la alegría de Israel. El rabino Pinjas enfatiza que debe haber un hombre y una mujer, y que el Cohen debe estar casado antes de poder entrar al santuario. Cuando un hombre se acerca a su esposa con amor, también despierta una unión suprema. El rabino Yossi dice que Elohim tiene misericordia del mundo por amor a Jacob y Abraham, ya que los hizo la carroza Kadosh para proteger al mundo entero. Cuando Elohim crió el mundo, lo crió con Yisaj, o el juicio, pero al ver que el juicio no perduraría, hizo que el mundo perdurara por medio de Abraham, Gesed, luego unió a Jacob, misericordia, con Yisaj. Y así el mundo entero es sostenido por Abraham y Jacob. Hay una larga discusión, Misajín, sobre el animal apropiado para la ofrenda por el pecado y la ofrenda de Shalom. Finalmente, Misajín, se nos dice que el Cohen no debe tener defecto alguno, sino ser perfecto para no causar una imperfección superior. El rabino Eleazar inició la discusión con el verso: y sucedió al octavo día. Vayikra 9:1. Pregunta: ¿por qué la escritura menciona el octavo día? Porque hace referencia al verso: y no saldrás de la entrada de la tienda de reunión durante 7 días. Porque durante 7 días te consagrarás. Vayikra 8:33. Y continúa preguntando: ¿por qué está escrito 7 días y no en 7 días? Dichosos los Kohanim que están coronados con las coronas del Kadosh Melech, quien es Seirampín, cuyas coronas son las luces de Binah, y ungidos con el aceite sagrado de la unción, así el aceite supremo, que es la abundancia de Jonma, que está en Binah, mundo espiritual, se activa y humedece las 7 sefirot, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hut, Yexo y Malhut, ungidas con ese aceite sagrado de Binah. Todas esas 7 luminarias, es decir, las 7 sefirot, se encienden con ella y con ese aceite sagrado, que es Binah, que las abarcaba a todas. Por lo tanto, se dice de ellos: durante 7 días te consagrarán, significando, Misajín, que 7 días son las 7 sefirot, que están incluidas en Binah. Consagrarán tus manos con el aceite Kadosh, y con ello transmitirán la abundancia a las 7 sefirot de Seirampín, pues todas esas 7 sefirot están incluidas en Binah. Hemos aprendido, Misajín, que solo hay 6 días: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hut y Yexo, y que están incluidos en Binah, que los abarca a todos. Por lo tanto, se le considera un solo día, y por lo tanto está escrito: durante 7 días te consagrarás. Estos días, Misajín, son las 7 sefirot: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hut y Yesod de Seirampín, juntos con Binah, dependen de ella.
Gesen, Geburat, Tiferet, Netzah, Hud y Yexod de Seirampin dependen de Binah. Y por lo tanto se le cuenta entre ellas. Por lo tanto, Misajín, la Cajal de Israel, que es Malhut, se llama Betzabet, literalmente hija de 7, pues es la culminación de otras 6 sefirot. De ser así, Misajín, debería haber sido llamada hija de 6, pero cuando su propio aspecto es 7, en este caso Binah también incluye a los otros 6 y se considera un solo día, por lo tanto hay 7 días. Esos 7 que son Binah con los 6 días incluidas como se mencionó anteriormente, fueron perfeccionados, adornados y ungidos por los Kohanim en todo. Al llegar a la Cajal de Israel, que es Malhut, siendo el 8º día, que viene después de los 7 días, Binah, Gese, Geburat, Tiferet, Netzah, Hud y Yexod, se le ordenó a Aarón ofrecer un becerro, hijo de una vaca, lo cual alude a Malhut. Esto fue para expiar el pecado del otro becerro que Aarón creó, pecando así contra la vaca, que es Malhut, y que el 8º día de esos 7 días mencionados anteriormente, pues se llama la pacífica y fiel en Israel. Entonces, Misajín, el Cohen es considerado completo en todo. En las 8 diferentes vestimentas de Cabot, completo en todas las sefirot de arriba y de abajo. En todas las ocasiones arriba, algún tipo de acto debe manifestarse abajo. Por lo tanto, Misajín, se realizó una ceremonia con Aarón abajo, lo que significa que no abandonó el Mishkan durante 7 días y ofreció el sacrificio al 8º. Con ese acto provocó una reacción arriba, y de esta manera, Misajín, todo se unifica y todos los mundos son bendecidos a través del Cohen. Con este acto, el Cohen se completó con toda la perfección como debía ser. ¿Por qué un becerro? Bueno, está escrito, toma un becerro joven para ofrenda por el pecado. Vaikra 9:2. Lo que significa, Misajín, que debía traer una ofrenda por el pecado del becerro que había cometido previamente, y también un carnero para holocausto. Pregunta, ¿por qué ofreció un carnero? Responde, por el carnero de Isaac, es decir, el carnero que Abraham ofreció en lugar de Isaac, pues ese era el secreto de la dulcificación de Isaac. Era un holocausto perfecto, y este carnero también fue traído para completar el sacrificio, es decir, Misajín, para dulcificar el lado izquierdo y completarlo. Este lugar, que es Malhut, se nutre del costado de Isaac, ya que Malhut se construye desde el lado izquierdo, que es Isaac. Por lo tanto, debería haber sido completado desde ese lado. Este carnero fue traído como holocausto debido al carnero de Isaac, pues asciende a Binah para coronar a Malhut con perfección. Un becerro y un carnero, el becerro era para ella, para corregir el defecto que Aarón había provocado en Malhut al hacer el becerro de oro, y un carnero para completarla con la perfección de Isaac. Isaac mismo es el secreto de la izquierda, el buey cuyo secreto de perfección y dulzura es el carnero. Israel compartió el pecado del sacerdote o del Cohen
el pecado del becerro de oro y tuvo que traer una ofrenda similar. Como está escrito, también un becerro y un carnero como ofrenda de shalom para sacrificar ante Hashem, Vaikra 9:4. Un buey es por su pecado, el cual cometieron al hacer el becerro de oro, lo cual significa corregir ese pecado. Un carnero es para completar este lugar, que es Malhú con la perfección de Yisaj, como se explicó anteriormente. Pregunta: ¿por qué se usa el término un becerro para ofrenda por el pecado en relación con el Cohen, mientras que para Israel no dice un buey para ofrenda por el pecado? Bueno, él responde: porque Israel ya había sido castigado en muchos lugares, es decir, de diversas maneras, por los hijos de Leví y el abastecimiento. Por lo tanto, el Kadosh, bendito sea, no quiso mencionar su pecado como antes. Por lo tanto, aquí no está escrito ofrenda por el pecado, sino para ofrenda de Shalom, como señal de Shalom y para mostrar que el Kadosh, bendito sea, se ha reconciliado con los hijos de Israel al respecto. Sin embargo, Misajín, Aharón no fue castigado por el pecado del becerro de oro, debido a la oración de Moche, como está escrito, y Hashem se enojó mucho con Aharón por haberlo destruido, Devarim 9:20. También está escrito, y oré por Aharón también al mismo tiempo, su culpa aún pesaba sobre él, por lo que está escrito, un becerro joven como ofrenda por el pecado. Sin duda, es una ofrenda por el pecado, pues debía ser expiado y purificado para alcanzar la perfección completa. Ese día, los seres superiores e inferiores alcanzaron su perfección y reinaba la Shalom por doquier, una alegría en lo alto. Ese día los seres superiores e inferiores alcanzaron su perfección y reinaba la Shalom por doquier, una alegría en lo alto y en lo bajo. De no haber sido por el acontecimiento de los Benei de Aharón ese día, no habría habido tal alegría en lo alto y en lo bajo desde el día en que Israel emergió del mar. Ese día, el pecado del becerro de oro fue borrado del mundo, y de los Kohanim y los Benei Israel fueron purificados de él. Ese día, todos los acusadores de lo alto se marcharon, rodearon a Israel y no encontraron nada de qué acusarlos. Esto fue así hasta que llegó la hora en que Nadab y Abiú se rebelaron y arruinaron la alegría general. De modo que la ira descendió sobre el mundo, como está escrito, y la cabot de Hashem apareció a todo el pueblo. Vaikra 9:23. Entonces, de inmediato, los Benei de Aharón tomaron cada uno su incensario. Vaikra 10:1. Hemos aprendido, Misajín, que en este día fue alegría para la Cajal de Israel, que es Malhut, y estar unida por el vínculo de la Emunaj con todos los lazos sagrados, es decir, toda la Sefirot de Seir Anpin, pues es el incienso que une Mekasheret a todas juntas como una sola. Por lo tanto, Misajín, su nombre es Ketoret. Y Nadab y Abiú vinieron y unieron a todas las demás del otro lado y la dejaron afuera, a ella, a Malhut, pues no la unieron con la Sefirot de Seir Anpin,
unieron algo más en lugar de Malhut. Por lo tanto, él advirtió a los Kohanim, como está escrito, así entrará Aarón en el santuario. Vaikra 16:3. Lo que significa que debería o debía unir a Malhut, que se llama así. De muchas maneras arruinaron la alegría de la Cajal de Israel. No se casaron con una mujer, pues no era digno de una ofrenda, y los mundos no fueron bendecidos por ellos. Además, no era el momento adecuado para ofrecer el incienso, pues no era el momento de encender las luminarias, y también apresuraron la herencia del sacerdocio mientras su padre aún vivía incluso antes de ofrecer el incienso. Estaban condenados, como está escrito, y ofrecieron fuego extraño ante Hashem. Vaikra 10:1. Otra cosa, mis aquí es decir, el otro lado estaba vinculado por ese vínculo y dejaron a la Cajal de Israel, que es Malhut, que la dejaron fuera. Y inciso B, Rabí Pinjas le dijo, no digas que la hicieron vivir fuera, sino que la Cajal de Israel no se vinculó a través de ellos con Seirampín, pues la Cajal de Israel no reposa en absoluto en un lugar donde no hay hombre ni mujer. Por lo tanto, advirtió a los Kohanim, como está escrito, así entrará Aarón en el santuario, es decir, que hay un hombre y una mujer. De lo contrario, así que es Malhut, no reposará sobre él. Por lo tanto, un Cohen no debe entrar en el santuario hasta que se case para poder participar en la unión de la Cajal de Israel. Porque quien no se casa deja la Cajal de Israel fuera, y ella se une a él. Por lo tanto, hubo un tumulto ese día. Y sucedió al octavo día. Rabí Yossi abrió la discusión diciendo, como el lirio entre espinas, así es mi amada entre las doncellas. Shir Hashirin 2:2. Como el lirio entre espinas, es la Cajal de Israel. Se explicó, Misajín, que el Kadosh, bendito sea, alaba la Cajal de Israel y que su amor es por ella, para unirse a ella. Por lo tanto, quien se case con una mujer debe alabar al Kadosh, bendito sea, y la Cajal de Israel. Pues hemos aprendido, Misajín, que uno debe de cumplir cualquier mandamiento con amor. Como quien se une a su esposa, como quien se une a su esposa y le dedica su afecto. Cuando se presenta ante el Kadosh, bendito sea, despierta otra unión superna, la del Kadosh, bendito sea, pues desea unirse a la Cajal de Israel. Él lo bendice por esto y la Cajal de Israel lo bendice como ya hemos aprendido. Por lo tanto, la alabanza con la que el Kadosh, bendito sea, alaba la Cajal de Israel, que es Malhut, es la del lirio entre espinas. Así como es la mejor de todas y se eleva por encima de todas, así también la Cajal de Israel se eleva entre las demás legiones y es coronada por encima de todo. Ese es el lirio entre espinas. Y él, sidro entre espinas, pues lirio y etrón son los nombres de Malhut, que está entre las espinas, para mostrar la alabanza de la Cajal de Israel por encima de todo. Pero venga y mire, la Cajal de Israel es bendecida por el Cohen, y Israel es bendecido por el Cohen, y el Cohen es bendecido por el Cohen Supremo,
quien es Jese de Seirampín, como está escrito, y pondrán mi nombre sobre los Bené Israel, y yo los bendeciré. Bemidbar 6:27. Está escrito, recuerda a Shen, tus tiernas misericordias y tu verdad, pues son de antaño. Tehilim 25:6. Tus tiernas misericordias se refiere a Jacob y tu verdad a Abraham, porque son de antaño. En hebreo es Meolán, literal, del mundo. Indica que el Kadosh, bendito sea, los tomó, los elevó en alto y los convirtió en el Kadosh carro para proteger al mundo, puesto que son del mundo. Él los recuerda, los protege y tiene misericordia del mundo. Así, el Kadosh, bendito sea, toma a los adiquín del mundo y los eleva en el alto para protegerlos. Si preguntas por qué no se hace referencia a Isaac, responderé, porque fue dejado para castigar a quienes oprimen a sus hijos. Como está escrito, despierta tu poder y ven a salvarnos. Tihilín 80, verso 3. También está escrito, Elohim saldrá como un hombre poderoso. Despertará el ardor como un hombre de guerra. Yesayah 42:13. Ese es Isaac, quien no se menciona aquí, pues Isaac es el aspecto de Geburah y su mérito se guarda hasta el día de la venganza. Rabí ya dijo, recuerda, Elohim, tus tiernas misericordias y tu verdad, refiriéndose a Jacob y Abraham Avinu, a quienes necesitamos como protección. Pero la función de Isaac es hacer la guerra, lo cual es lo opuesto a la misericordia y a la de Yuhei Bajei. Por lo tanto, no necesitan asociarse con él para que no provoque juicio. Otra explicación del mundo, cuando el Kadosh, bendito sea, creó el mundo, tomó a Isaac y creó el mundo con él, lo que significa que creó el mundo con el aspecto de juicio. Al ver que el juicio no podía permanecer solo, tomó a Abraham, quien es Jese, e hizo que el mundo perdurara por él, como está escrito. Estas son las generaciones del cielo y de la tierra, cuando fueron creadas. Bereshí 2:4. Léase no Bejibarán, literalmente creado, sino Beajabrahán, literalmente por Abraham. Vio que se necesitaba más apoyo, así que tomó a Jacob, quien es el aspecto de la misericordia, lo unió con Isaac, quien es el aspecto del juicio, e hizo que el mundo se sustentara, como está escrito, el día que Hashem Elohim hizo la tierra y los cielos. Bereshí 2:4. Porque Yuhei Bajei es el aspecto de la misericordia y Elohim es el aspecto del juicio. Por lo tanto, el mundo se sustenta en Abraham y Jacob, y ellos son, como está escrito, del mundo. Rabí Yehudá inició la discusión con el verso, y sucedió que en el 8º día, Ajarón se completó con esos 7 días, Binah, Jese, Geburah, Tiferet, Nexah, Jud y Yexón, y fue coronado con ellos. Luego el 8º día, Malhut, debía completarse con los 7 días de consagración del Cohen. Por lo tanto, Misajín, la boda del 8º día debía ser coronado con los 7 días, Binah, Jese, Geburah, Tiferet, Nexah, Jud y Yexón. Al realizar esta tarea, Misajín, el Cohen se purificaba de sus pecados previos, concretamente del pecado del becerro de oro. Está escrito, tomen un becerro joven para ofrenda por el pecado. Y ya explicamos, Misajín, que se
ofrece un becerro para expiar el pecado cometido con él. Como está escrito, y lo hicieron un becerro de fundición. Shemot 32:4. ¿Por qué está escrito becerro joven? Literalmente del ganado, y no cabrito. Bueno, la razón es que la vaca debe corregirlo, lo cual alude a Malhut, que fue arruinada por el pecado del becerro de oro. No es digno de ofrecerlo, por lo tanto, no está escrito cabrito, literal de vaca. Es como un hombre que trae a un rey un regalo que primero toma de la propiedad real. El regalo debe de obtenerse de otra residencia, no de la del rey. Rabí Yossi dijo, dárselo de lo suyo. Tal persona no es digna de ser ofrecida. Por lo tanto, pecó al hacer el becerro de oro y ofreció un becerro cuando debía haber ofrecido otra clase de vaca. Con esta explicación, Rabí Yossi cuestiona las palabras de Rabí Yehudá, quien dijo, por lo tanto está escrito, un becerro joven de ganado vacuno y no un cabrito de vaca. Para ofrenda por el pecado significa expiar el pecado cometido. Y un carnero para holocausto, en hebreo es temimin, plural. Pregunta, ¿por qué se escribe temimin cuando debería haberse escrito en singular? Bueno, si dices que se refiere a un carnero y un becerro, y por lo tanto está en plural, no es así, pues ambos no se ofrecen como holocausto, como está escrito, holocaustos sin defecto. Y un becerro no se ofrece como holocausto, sino como ofrenda por el pecado. Entonces, si es así, ¿por qué se escribe temimín del carnero? Bueno, es el carnero de Yisá, el cual debe ser llevado a la vaca que se menciona 2 veces en la escritura. Una vez está en el verso, y Abraham alzó los ojos y miró, y aquí que un carnero detrás de él, Bereshí 22:13. Y la segunda está escrita, y Abraham fue y tomó el carnero. Hay 2. Y de ellos está escrito, y lo ofreció en holocausto. Por lo tanto, dice, y un carnero en holocausto, con 2 carneros en plural. Pues son 2. Por lo tanto, aprendimos de Geburot que algunos de ellos se dividen para formar varias porciones. Y a los hijos de Israel les dirás, tomen un cabrito para la ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero. Vaikra 9:3. Pregunta, ¿por qué no está escrito un becerro para la ofrenda por el pecado, como se dice del Cohen? Bueno, responde que Israel ya había sido castigado, por lo tanto no está escrito un becerro para la ofrenda por el pecado, sino un becerro para el holocausto. La razón por la que debían tener un becerro para el honorario era que todos los que habían pecado con él, el becerro de oro, ya fuera por palabra, obra o adoración al ídolo, eran castigados. Incluso aquellos que, aunque no lo adoraban realmente, deseaban hacerlo en su corazón, también fueron castigados, como está escrito, y dieron de beber de él a los hijos de Israel. Shemot 32:20. Todos aquellos que deseaban adorar al becerro fueron castigados mediante esto. Todos aquellos que no deseaban adorarlo, aunque solo fuera con un deseo aparente, fueron purificados mediante el holocausto de un becerro. Por lo tanto, lo ofrecieron como holocausto y no como ofrenda por el pecado, pues el holocausto se sacrifica por los deseos del corazón. Pregunta, ¿por qué tomaron un cabrito como ofrenda por el pecado?
ya que no había pecado sino en sus corazones. Un honorario quemado debió haber sido suficiente. Bueno, él responde, al principio ofrecieron los cabritos que viven en las altas montañas. Por lo tanto está escrito, como ofrenda por el pecado, pues debían purificarse de ese pecado con una ofrenda por el pecado. Además, debían ofrecer una ofrenda por el pecado para la renovación de la luna, porque era el primer día de Nisan, y el primer día de cada mes se ofrece una ofrenda por el pecado. También un becerro y un carnero para ofrendas de Shalom. Está escrito, un becerro, literalmente un buey, en hebreo es un short, y no un toro, que en hebreo es par. Pues un buey es completo y alude a la cara de un buey desde la izquierda, que corresponde al aspecto de la Geburá de Seirampín, pero un toro y una vaca aluden a un macho y una hembra desde el aspecto de la izquierda de Malhut, que no es completo. Por lo tanto, el buey viene a mostrar la Shalom en Malhut, pues la Geburá o la Geburá de Malhut, que es un toro y una vaca, es endulzada por la Geburá de Seirampín, que es un buey. Por lo tanto está escrito, para ofrenda de Shalom. El rabino Yossi dijo, un buey y un carnero provienen del lado izquierdo de Seirampín. Un buey del lado izquierdo, pues está escrito, la cara de un buey, la izquierda. Yehezkel 1:10. Y también un carnero, por el carnero de Isaac, que es de la izquierda. Y son ofrendas de Shalom para completarse para la Cajal de Israel, que es Malhú. Por lo tanto, un toro y un carnero para ofrendas de Shalom. No están en desacuerdo, pero el rabino Yossi ofrece más explicaciones. Rabí Yehudá dijo, todo es para la Cajal de Israel, que es Malhut, pues ella es coronada y bendecida por el Cohen mediante la Cajal. En ese día, que es el octavo día, la alegría de todo fue la Cajal de Israel, regocijándose en el Kadosh, bendito sea. Alegría de los seres superiores e inferiores. Así, así como el Cohen se completa abajo, el Cohen se completa arriba. Por así decirlo, quien es jefe de Seirampín, salvo Nadab y Abiú, quienes provocaron disturbios entre la reina y el rey. Por lo tanto, un fuego salió de Hashem y los devoró. Vayikra 10:2. Y Moshe dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no dejen que les crezca el cabello. Vayikra 10:6. Porque el aceite de la unción de Hashem está sobre ustedes. Vayikra 17. Rabí Abba dijo, ya hemos aprendido que las acciones que se realizan abajo despiertan las de arriba, y las acciones de abajo deben ser como las de arriba. Pero vengan y contemplen, todo el gozo de lo alto proviene del aceite sagrado, que es Jotma, de cual emanan alegría y bendiciones a todas las luminarias, y al Cohen supremo, que es Jese, es coronado con la abundancia del aceite que se extiende desde Jotma. Por lo tanto, el Cohen sobre el que ha fluido el aceite de la unción debe demostrar un rostro sonriente y alegre. No debe haber imperfección alguna en su cabeza ni en su vestimenta, sino que debe de ser perfecto en todo, como el modelo del de arriba, y no debe causar imperfección en ninguna otra parte de arriba. Pero venga y mire, si Eleazar e Itamar hubiera permitido que apareciera alguna mancha en sus vestimentas o cabezas, no habrían podido ser liberados en el momento en que Nadab y Abiú perecieron, pues era el momento de la ejecución del juicio. Por lo tanto, hemos aprendido, Misajín, que cuando hay una plaga en el mundo,
Nadie debe de provocar nada para no hacer ninguna señal que los litigantes se inciten contra él, a menos que se incite a hacer algo bueno, y al hacer ese algo, posponer el tiempo del juicio. Cuando el juicio está en el mundo, quien lo encuentra es recogido y perece. Por lo tanto, Misajín, está escrito, para que no mueras, Vaikra 19, y pero que tus hermanos, toda la casa de Israel, lamenten el incendio que Hashem ha encendido. Ellos no vinieron del lado de los Cuanín y por lo tanto no serían dañados. De modo que ellos pueden ya lamentar las quemaduras, pero no los Cuanín sobre quienes entonces falleció el juicio. Otro tema aquí en la Parashá Shemini, en la lectura del Sagrado Zohar, este tema, Misajín, se titula Y Aharón tomó consigo a Elisheva. Rabí Eleazar afirma que Elisheva estaba destinada a Aharón y Betsabé a David Hamele desde la creación del mundo. Betsabé pertenece al aspecto del juicio y Elisheva al aspecto de la misericordia. Rabí Shimon habla del significado profundo del sonido del shofar, que tiene que ver con la unión del pensamiento, la unidad de Jonma con Binah. Habla de las dos voces de la cerradura y la llave, y de los 7 sonidos correspondientes a las 7 sefirot. Nos dice que el Cohen debe estar sonriente y alegre para que las bendiciones se extiendan por todo el mundo. Rabí Eleazar abrió la discusión con el verso, y Aharón tomó por esposa a Elisheva, hija de Aminadab, hermana de Nahshón, Shemó 6:23, y Aharón tomó, propiamente dicho, como el modelo supremo, ven y mira. Elisheva, quien es Malhut, estaba destinada a Aharón desde el día de la creación del mundo, y Betsabé, quien es Malhut, estaba destinada a David Hamele desde el momento de la creación del mundo. Pregunta: ya que ambos son Malhut, ¿cuál es la diferencia entre Betsabé y Elisheva? Se responde: todo es uno y ambos son Malhut, pero un nombre se refiere al juicio, el otro a la misericordia. Cuando se unió David Hamele, fue por el aspecto del juicio, para librar guerra y derramar sangre. Mientras que aquí con Aharón fue por Shalom, alegría, gozo, y para ser bendecida por él. Por lo tanto, allí se le llama Betsabé, y aquí Elisheva, porque Elisheva se unió a la misericordia, pues contiene las letras Eli, Sheva, y él es Rahun, misericordia, misericordioso. Betsabé fue enviada ante el juicio para ser una digna heredera de la familia real y para fortalecerse. Rabí Shimon dijo: lo que hemos aprendido sobre el sonido del shofar, Shemó 19:16, es cierto, y ese es Jacob, quien surgió del pensamiento, que es Jonma, con los padres, es decir, incluidos Jese, Geburá y Tiferet. Todos ellos surgieron del shofar, que es el secreto de Binah. Es el secreto de Binah llamado la ima superna. Así como el shofar, al soplarse, atrae agua, aire y fuego, y todos juntos crean un sonido. Así también la ima suprema, llamada shofar, atrae a los padres, quienes son Jesen, Geburá y Tiferet, en un solo sonido, que es la columna central, que es Tiferet. Desde el plano del pensamiento surgieron en un solo sonido llamado el sonido del shofar.
que también es Jacob, la columna central. Esto incluye a los padres, Jese, Geburah y Tiferet, juntos, porque la columna central incluye dentro de sí las tres columnas y se llama un sonido. Hay dos sonidos, como un sonido que surge de otro sonido, pero hay un solo sonido, llamado el sonido del shofar. Todos los demás sonidos surgen del shofar al unir el pensamiento, que es la unidad de Jonma con Binah. Hay 7 sonidos: Jese, Geburah, Tiferet, Netzah, Hud, Yexo, Malhut de Seirampin, que surgen de la unidad del pensamiento con el shofar, que son Jonma con Binah. Ese shofar, que es Binah, riega primero a los padres, Jese, Geburah y Tiferet, y después a los hijos, Netzah, Hud, Yexo y Malhut, como ya se ha explicado. Pero venga y miren. Y Aharón tomó a Elisheba, quien es Malhut, para perfumarla, alegrarla y unirla con el Kadosh Melech, con Seirampin, en perfecta unión, para que las bendiciones se extiendan por todo el mundo, difundidas a través de Aharón. Por lo tanto, Misajín, el Cohen debe estar siempre sonriente y alegre como el modelo supremo, pues las bendiciones y la alegría provienen de él. Por lo tanto, el castigo, la ira y la tristeza le son quitados, para que no sea descalificado del lugar al que está vinculado, es decir, Malhut. Por lo tanto, que tus hermanos, toda la casa de Israel, lamenten el incendio, pero no el Cohen. También está escrito: bendice a Hashem su sustancia y acepta la obra de sus manos. Devarim 33:11. Misajín, hemos llegado a otro tema, aquí en la Parashá Shemini. No bebas vino ni sidra. No bebas vino ni sidra. El rabino Yehudá comienza diciendo, Misajín, que Nadab y Abiú estaban bajo los efectos del vino cuando se les advirtió a los Kohanim que no bebieran. El rabino Hillá se pregunta por qué se les prohíbe el vino a los Kohanim si genera tanta alegría. El rabino Shimón dice que el vino alegra al principio, pero entristece después, y que el Cohen siempre debe de estar contento. Se produce una discusión sobre el vino, el aceite y el agua. Y escuchamos que el aceite siempre es silencioso y proviene del lado del pensamiento, que siempre es silencioso e inaudible. El Cohen debe de hacer todo en silencio. El rabino Isaac menciona que quien beba del vino de la Torá volverá a la vida en el momento de la resurrección de los muertos. Sin embargo, un niño montado en una mula dice que los cantos de la Torá deben decirse en voz alta y no en un susurro. Y no en un susurro. El mejor vino es el vino que se conserva. El secreto de la iluminación de Jonma en Binah, y por la alegría de ese vino, la izquierda se integra con la derecha, para que todos despierten con alegría y bendiciones. No beban vino ni licor, ni ustedes ni sus hijos. Vayikra 10:8. Rabí Yehudá dijo que de este capítulo aprendemos que Nadab y Abijú estaban bajo la influencia del vino, debido a que los Kohanim fueron advertidos al respecto. Rabí Hillá cita este verso: y el vino que alegra el corazón del hombre. Tejilín 104, verso 15. Pregunta:
Si el Cohen se le exige estar alegre y sonreír más que a cualquier otro hombre, ¿por qué se le prohíbe el vino que genera alegría y sonrisas? Se le responde, el vino alegra al principio y entristece después, y el Cohen debe de estar contento todo el tiempo. Más aún con el vino que proviene del lado de los Levín, del lugar donde reside el vino, es decir, de la izquierda, pues la Torá y su vino son del lado de Geburah, y el lado de los Kohanim es del agua clara y resplandeciente que es Gesed. Rabí Yossi dijo, cada uno se presta al otro, y cada uno incluye a ambas cosas, pues la izquierda incluye la derecha y la derecha incluye a la izquierda. Por lo tanto, el vino, al hacer de la izquierda, comienza con alegría, pues contiene agua que proviene de la derecha. Después regresa a su propia naturaleza, a la izquierda, y se entristece y enfurece y juzga, como es la naturaleza de la izquierda. Rabí Abba dijo que el vino, el aceite y el agua provienen del mismo lugar. El agua y el aceite que están a la derecha son tomados por los Kohanim y les corresponden en su suerte. Esto es especialmente cierto con el aceite, es decir, Jodma, que es alegría ante todo, a diferencia del vino, que termina en tristeza. Como está escrito, es como el ungüento precioso sobre la cabeza, que corre por la barba de Aarón, Tejilín 133, verso 2. El vino, que está a la izquierda, es heredado por los Levín para que puedan cantar con voz alegre y no callar. Pues el vino nunca calla y el aceite siempre es silencioso. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el aceite y el vino? Responde: que el aceite siempre está en secreto y en silencio, y proviene del lado del pensamiento, que es Jodma, que siempre es silencioso e inaudible, ya que el pensamiento no es revelado. Por lo tanto, Jodma, que siempre es silencioso e inaudible, ya que el pensamiento no es revelado. Por lo tanto, el aceite proviene del lado derecho. El vino sirve para alzar la voz y nunca es silencioso, pues quien está ebrio no puede callar. Proviene del lado de Ima, es decir, del lado izquierdo de Binah. Y los Levín, que están a la izquierda, lo reciben para cantar y alzar la voz, y están en el aspecto del juicio. Por lo tanto, está escrito, y por su palabra se juzgará toda controversia y todo golpe. Devarim 21, verso 5. Y aunque se dice acerca de los Kohanim, está escrito, los Kohanim, hijos de Leví, lo cual indica que porque son del lado de los Levín, por su palabra será juzgada toda controversia y todo golpe. Por lo tanto, cuando un Cohen entra al santuario para realizar un servicio divino, no se le permite beber vino, pues todas sus acciones se realizan en silencio. Se concentra en los unisonos en silencio. Se une a quien debe unirse, es decir, masculino y femenino. Y obtienen bendiciones para todos los mundos. Y todo se hace en silencio, pues todas sus acciones se realizan en secreto. Por lo tanto, se le prohíbe beber vino porque revela un secreto, pues cuando el vino entra, un secreto sale y fomenta el alzamiento de la voz. Rabí Yehudá y Rabí Isaac iban de camino desde Maronia a Sipporim
Con ellos iba un joven que llevaba una mula, en cuyo lomo llevaba una jarra de vino mezclado con miel. Rabí Yehudá dijo: discutamos la Torá mientras vamos. Rabí Yisá abrió la discusión diciendo: y tu paladar como el mejor vino, que desciende dulcemente para mi amado. Shir Hashirin 7:11. Y tu paladar como el mejor vino, es el vino de la Torá, que es bueno, pues el otro vino, el del otro lado, no es bueno. El vino de la Torá es bueno para todos, bueno para este mundo y bueno para el mundo venidero. Pues el vino que agrada al Kadosh, bendito sea, más que a todos. Por ello, quien beba del vino de la Torá resucitará en el momento de la resurrección de los muertos. Cuando el Kadosh, bendito sea, resucite a los Sadiquín, Rabí Yehudá dijo, haciendo murmurar los labios de los que duermen, pues incluso en ese momento se habrá ganado el derecho de hablar de la Torá. Por lo tanto, está escrito, haciendo murmurar los labios de los que duermen. El niño comentó, si hubiera estado escrito, tu paladar es del mejor vino, habríamos dicho que significa del vino de la Torá, pero está escrito como el mejor vino, en lugar del... Lo miraron y Rabí Yehudá dijo, sigue hablando porque tu comentario es acertado. Dijo, he oído quien estudia la Torá y se apega a ella. Sus palabras no se pronuncian en voz baja, sino en voz alta, como corresponde, pues está escrito, ella llora en un lugar principal de la reunión, Mishle 1:21, lo que significa que los cantos de la Torá deben decirse en voz alta, no en susurro. Entonces es como el mejor vino, es decir, como el mejor vino que tampoco es silencioso, y eleva la voz al partir de este mundo. Eso desciende dulcemente para mi amado. Es decir, entonces no debe de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, para que nadie los moleste. Hace murmurar los labios de los que duermen. Así, incluso en ese mundo, sus labios murmuran palabras de la Torá. He oído además que el verso, el paladar como el mejor vino, se refiere a la cajal de Israel, que es Malhut, y se dice que la alaba. De ser así, ¿quién la alaba así? Si el Kadosh, bendito sea, la alaba, debería haber sido escrito para mí y no para mi amada. Ciertamente, el Kadosh, bendito sea, es quien alaba la cajal de Israel como ella lo alaba a él. Pues está escrito, su paladar es dulcísimo, Shir Hashirin 5:16. Así el Kadosh, bendito sea, alaba la cajal de Israel, como está escrito, y tu paladar como el mejor vino. El mejor vino es el vino que se conserva, el secreto de la iluminación de Jodma en Biná, que desciende dulcemente para mi amado, que es Yisaj, quien es la columna izquierda de Seiram Pin, y ha sido llamado amado desde su creación. Eso desciende dulcemente, en hebreo es Meisarin, como está escrito. Has establecido la equidad, en hebreo es Meisarin. Tejilín 99, verso 4, siendo Gese y Geburá, incluyendo la izquierda, que es Geburá, con la derecha, que es Gese, y eso es equidad.
Por lo tanto, Misajín, por la alegría de ese mejor vino, la izquierda se integra con la derecha y todos despiertan con alegría y bendiciones. Y todos los mundos se regocijan y se despiertan para derramar bendiciones abajo. Rabí Yehudá y Rabí Isaac se acercaron al niño y lo besaron con alegría en la cabeza. Le preguntaron, ¿cómo te llamas? Él respondió, Yesá. Dijeron, serás un hombre tan grande como Rabí Yesá, y vivirás más que nuestro colega, Rabí Yesá, quien nos ha dejado. Preguntaron, ¿quién es tu padre? Él respondió, ha fallecido. Solía enseñarme 3 pasajes de la Torá cada día y 3 palabras sabias de la Agadá por la noche. Lo que acabo de contar lo aprendí de mi padre. Ahora vivo con una persona que no me deja estudiar la Torá. Y todos los días voy a trabajar y repito todo lo que aprendí de mi padre. Le preguntaron, ¿sabe ese hombre algo de la Torá? Respondió, no, es un anciano y no sabe cómo honrar al Kadosh, bendito sea, y tiene hijos a los que no envía a la escuela. Rabí Yehudá dijo, si no fuera así, entraría en esa aldea para hablar con ese hombre con quien vives y contarle cosas buenas sobre ti. Pero después de lo que nos digas, no deberíamos mirarlo. Deja tu mula y ven con nosotros. Entonces le preguntaron, ¿quién era tu padre? Respondió, Rabí Seira, de la aldea de Ramín. Cuando Rabí Yehudá escuchó su respuesta, lloró y dijo, una vez estuve en su casa y aprendí de él 3 cosas sobre la copa de la bendición y 2 cosas relacionadas con la obra de la creación. Rabí Isaac dijo, si podemos aprender de su hijo, ¿cuánto más podríamos haber aprendido de él? Siguieron de la mano hasta que llegaron a un campo donde se sentaron. Le dijeron, cuéntanos algo que tu padre te enseñó sobre la obra de la creación. Aleluya. Mis amados Sajín, continuamos con otro tema aquí en la Parashá Shemini, conforme a la lectura del Sagrado Zohar. Este siguiente tema se titula, y Elohim crió los grandes cocodrilos. Ponga atención. Comenzamos con el niño. El niño Yisach habla de Biná, la fuente de la que se crió el alma del primer hombre y de la que fluyen todas las aguas para proveer sustento a todos. Leemos otras interpretaciones de la criatura viviente que se mueve y descubrimos que las aves, que son el secreto de los malajín, del mundo de la separación, dependen de la tierra Malhut y son regadas por ella. Inició la discusión diciendo, y Elohim crió los grandes cocodrilos y todo ser viviente que se mueve. Bereshí 1:21. Y Elohim crió. Todo lugar de juicio se llama Elohim. Y ese lugar supremo que es Biná, el lugar de donde emanan los juicios, se llama aquí Elohim. Aunque Biná es misericordia, los juicios emanan de ella y dependen de ella, por tanto se llama Elohim. Los grandes cocodrilos son los padres, que son Gesed, Geborá y Tiferet, que reciben el riego primero de Biná y extienden sus raíces para dar a luz a todos. Y todo ser viviente, en hebreo es Nefesh, que se mueve es el Nefesh del primer hombre, que esa tierra suprema, que es Malhú, surgió de esa criatura viviente suprema, que es superior a todo, que es Biná.
Como está escrito, que la tierra produzca seres vivientes. Esta es el alma del primer hombre, a quien atrajo hacia sí. Que se mueve es el ser viviente, que es Binah, que pulula y da a luz a todas las montañas, que son Gese, Geburah y Tiferen, arriba y abajo, a Seirampin y Malhut. La tierra produce es Malhut, que produce el alma del primer hombre del ser vivo que se mueve, que es Binah, que las aguas produjeron en abundancia, es el Hasadín, rostros espirituales de Malachín, mensajeros de ese río supremo que es Binah, que brota del Edén, que es Jonma, y riega ese árbol que es Seirampin, Mashiach, para que extienda sus raíces sobre todo y proporcione alimento para todos. Hay otra interpretación del verso, Misajín. El ser viviente que se mueve se refiere al Melech David, a David Hamelet, es decir, a Malhut, Israel, pues está escrito de él, no moriré, sino que viviré. Tejilín 118, verso 17. Y toda ave alada según su especie, Bereshí 1:21. Estos son todos esos Kadoshim Malachim, cuya función es santificar el nombre de su Moré cada día. Está escrito, cada uno tiene 6 alas, con las que vuelan sobre el mundo para cumplir la voluntad de su Moré, sus encargos, cada uno según su mérito. Rabbi Yehudá dijo, sin duda, esto es demasiado para que un niño lo sepa, pero preveo que alcanzará la eminencia. Rabbi Yesad dijo, ciertamente, el ser viviente que se mueve es la criatura suprema que está por encima de todo, que es Binah, pues el otro, que es Malhut, se llama tierra, en la escritura como está escrito, y que las aves se multipliquen en la tierra. Ciertamente está en la tierra, que es Malhut, y no en el agua, que son los Hasadín de Binah. Pues ese río, que es Binah, surge y riega sin dividirse hasta ese lugar llamado tierra, que es Malhut. De allí hacia abajo está escrito, y de allí se dividió, Bereshí 2:10, porque allí están los mundos divididos, las aves que son el secreto de los ángeles del mundo de la separación, dependen de esa tierra, que es Malhut, y se riegan por ella, como está escrito, que las aves se multipliquen en la tierra. Entonces se levantaron y siguieron su camino. Y Rabí Yehudá dijo, llevemos a este niño a nuestra compañía, y cada uno de nosotros recibe palabras de la Torá. Llegamos a otro tema, aquí en la Parashá Shemini, conforme a la lectura del Zohar, con ustedes Elaj Yohanan. Este tema, Misajín, se titula Troncos robustos y manzanos. El rabino Yehudá cuenta, Misajín, cómo la Cajal de Israel necesita apoyo en su exilio, y el verdadero apoyo proviene del grado de los Sadiquín. Rabí Yehudá abrió la discusión diciendo, déjenme apoyarme en los troncos robustos. Déjenme recostarme entre los manzanos. Shir Hashirim 2:5. Ya hemos aprendido, Misajín, este verso, y es muy agradable. La Cajal de Israel habla así en el exilio. ¿Qué significa déjenme apoyarme? Responde, quien cae debe de ser sostenido, como está escrito. Elohim sostiene a todos los que caen. Tejilín 145, verso 13. Por lo tanto, Misajín, la Cajal de Israel, que es Malhut, ha caído como está escrito. Ha caído, no se levantará más. Esto está en Amos 5:2.
debe de ser sostenida. Por lo tanto dijo, déjenme apoyarme a Israel, sus hijos, que están en el exilio con ella. ¿Con qué la sostendrá a la Maljú caída? Con los fuertes troncos que son los padres, quienes son los primeros en ser reabastecidos con ese buen vino preservado. Con ese buen vino preservado, que es la iluminación de Jonmá desde la columna izquierda de Binah, recibida primero por Jese, Geburá y Tiferet, llamado padres. Después de recibir el vino preservado, se les llama los troncos fuertes. Cuando se llenan, todas las bendiciones llegan a Malhut, según un cierto grado, que es el Sadik, es decir, el Yexón, que recibe de los padres, y pasa a Malhut, quien sepa unir al Kadosh nombre que es Malhut con Seirampin para que reciba de esos fuertes troncos, incluso cuando no haya bendiciones en el mundo, mientras aún esté en el exilio. Yexó apoya y sostiene a la Cajal de Israel en el exilio. Por eso dijo, déjame apoyarme en esos fuertes troncos, déjame recostarme entre los manzanos. Todo es uno, todo es uno, pues tanto los troncos robustos como los manzanos provienen del aspecto de los padres. Como hemos dicho, se transfieren a Yexó y Yexó a Malhut, pero la diferencia entre ellos reside entre este secreto. El vino atrae el tronco robusto y hace surgir los manzanos al dirigir la intención del deseo. Por lo tanto, habla de troncos robustos y manzanos. Troncos robustos para el vino que calma la sed y manzanos para dirigir la voluntad de todo, que el vino haga daño, de modo que el vino no haga daño, porque todo esto, ¿por qué todo esto? Porque estoy enfermo de amor, Shir Hashirin 2.5. En el exilio, quien unifica el Kadosh nombre también unifica el juicio con la misericordia. Los combina para ser mitigados y corregir todo debidamente. Eso es lo que sostiene la Cajal de Israel en el exilio. Mis amados ajín, pues hasta aquí voy a dejar. Bueno, vamos a hablar de otro pequeño tema aquí. Vamos a hablar del último. Sí, recuerden que tiene 100 y algo capítulos, pero vamos a leer otros 3 en este tema que se titula El vino conservado. El vino conservado, misajín. Aprendemos del rabino Isaac que el vino debajo depende del vino de arriba. El mundo venidero, Binah, es la fuente de todos los seres vivos de arriba y de abajo, y el lugar donde reposa el vino preservado. Cualquier vino elaborado o tocado por un idólatra está impuro y por lo tanto prohibido. Israel bebe el vino que ha sido elaborado en Kedushá. Por lo tanto, se pronuncia la bendición sobre el vino de abajo para que corresponda con el vino de arriba. Rabí Isaac dijo, aquellos que comieron la grasa de sus sacrificios y bebieron el vino de su ofrenda, de Barín 32-38, dichoso el Israel Kadosh, pues el Kadosh, bendito sea, desea santificarlo, pero ven y observa. Toda la vida del mundo que heredan los Kadoshim, hijos de Israel, provienen del mundo venidero, que es Binah.
pues es la fuente de todos los seres vivos arriba y abajo. Y el lugar donde reposa el vino preservado, es decir, la columna izquierda de Binah, de la cual emanan vida y kedushá para todos. El vino de Israel de abajo es sagrado por el vino de otro Israel de arriba, que es Seirampín, y que recibe el vino preservado de Binah. Como se mencionó anteriormente, uno depende del otro, pues el vino de abajo depende del vino de arriba. Pues el Israel supremo, que es Seirampín, se vivifica del vino, es decir, de la iluminación de Jodma, llamada ser viviente. Por eso se le llama el árbol de la vida, Mashiach, es decir, un árbol tomado de un lugar llamado vida, la Torah, del cual brota la vida. Por eso bendecimos al Kadosh, bendito sea, con vino, pues el vino de Israel de abajo es como el vino de arriba. Un idólatra es impuro, y quien se acerque a él será impuro. Por lo tanto, si se acerca y toca el vino del Israel, el vino se contamina y está prohibido beberlo. Aún más prohibido es el vino elaborado por un idólatra, pues está contaminado, ya que su vino proviene del otro lado. Extraen el vino embriagador, el secreto de la iluminación de Jonmá, desde la izquierda, de arriba hacia abajo, lo cual es una gran impureza que alimenta las clipó, cáscaras, consideradas los detritos del oro. Esto es diferente del vino preservado, que es el vino del Supremo Israel, Seirampín, que se extrae de abajo hacia arriba. No digan entonces que esto solo, es decir, el vino de Israel de abajo, es el mismo modelo que el de arriba, pues todo lo que Israel hace abajo es igual al modelo supremo. El vino que está en un lugar supremo se asemeja aún más al vino conservado. Por lo tanto, Misajín, Israel bebe del vino de Israel, hecho en Kedushá, como Israel arriba, Seirampín, quien bebe el vino y echa raíces, y es bendecido por ese vino sagrado supremo, que se deriva de Binah, de abajo hacia arriba. No beben vino hecho con impureza del lado de la impureza, pues el ruaj de la impureza reposa sobre él, y quien lo bebe contamina su espíritu, Kadosh. Está impuro, no pertenece al lado de Israel y no tiene parte en el mundo venidero. Pues en el mundo venidero, que es Binah, se encuentra el vino preservado, que se deriva de abajo hacia arriba, como se mencionó. Por lo tanto, el Kadosh Israel debe de proteger esto más que cualquier otra cosa, ya que está ligado al lugar del mundo venidero, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, el Kadosh, bendito sea, es bendecido con el vino más que con cualquier otra cosa, pues alegra el lado izquierdo de Seirampín, que se nutre de la fuerza del vino preservado de Binah. En ese regocijo se funde con el lado derecho de Seirampín, y los Hasadín de la derecha se fusionan con la iluminación de Jonmá en la izquierda. Así, cuando todo se vuelve recto en Seirampín, donde prevalece la derecha, el Kadosh, nombre que es Malhut, está en dicha, y las bendiciones se extienden por todos los mundos. Al beber el vino abajo, se produce una reacción arriba, pues la iluminación de Jonmá, el secreto del vino preservado, desciende desde Binah hasta la columna izquierda de Seirampín. Este es el secreto del verso: beban profundamente, amigos amorosos. Shir Hashirin 4.2. Por lo tanto, Misajín, se pronuncia la bendición sobre el vino abajo para que corresponda con el vino arriba. Por lo tanto, Misajín, puesto que el vino se preserva arriba en Binah, debe de protegerse del contacto con extraño abajo. Y al preservarlo así, Israel se santifica,
quien desde el lado de la impureza lo profane abajo, se contaminará en este mundo y no tendrá parte en el mundo venidero, que es Binah, el lugar donde reposa el vino preservado. Puesto que le importa el vino abajo, no le importa el mundo venidero. Él contamina el vino y por tanto se contaminará en ese mundo y no tendrá parte en el vino del mundo venidero. Dichoso el Israel que se santifica con la Kedushá suprema, guarda todo lo que debe guardarse y santifica al Rey con esta suprema custodia. Dichoso él en este mundo y en el mundo venidero. Y hasta aquí le dejo ya esta lectura porque ya me estoy poniendo muy afónico. Mi nariz ya no responde. Todo lo bueno para usted, para su mishpajá. Que viva bien, coma bien y vista bien. Amén. Shalom ubrajó, lejitrao. Hasta la próxima, mis amados. Un abrazo a la distancia de parte del Aj Yohanan.